Hola chicos, hoy les quiero platicar algo que me pasó hace algunos años atrás y que por cosas personales y por familiares no había estado dispuesto a contarlo, pero hoy pues dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no contarlo y por qué no expresarme, no? Fíjense que del video pasado que subí, donde platicaba de cómo inicié mi vida íntima a los 14 años y todo este rollo, me sorprende la doble moral de la gente, y fíjate, mucha gente de la comunidad, que a lo mejor también lo vivió, pero me decían que soy un pervertido, que es no sé qué, que, a ver, ya a mi edad, que ya tengo casi 50 años, no me andaba preocupando por lo que la gente piensa de mí. Yo tengo una vida plena, vida sexual, plena, activa, divertida y muy diversa. Entonces me vale más lo que la gente opine. Pero bueno, platicando esto, una vez hicimos una fiesta, bueno, fui a una fiesta y ya saben, típico, ¿no? Empieza como el precopeo, todo ese rollo. Y un chavo dijo algo que me llamó la atención. Dice el chavo, es que mi fantasía más íntima es hacerla con el papá y el hijo. Aunque sean momentos diferentes, pero saber que es el papá y que es el hijo, eso me prendería mucho. Yo me quedé pensando muy cabrón porque nunca en mi vida eso nunca había sido una fantasía, nunca había sido algo a lo que yo le diera importancia, pero ya lo hice. Cuando yo tenía 16 años que iba en la secundaria, salto secundaria prepa, bueno, a los 14 yo entré a la secundaria. Un chico de mi barrio, que me llevaba 2 años, él iba en tercero, yo iba en segundo, en primero y él en tercero. Entonces me iba con él a la escuela para no irme solito, pues era un chico del barrio, y empezamos a hacer amistad, no tan fuerte, pero sí una amistad, porque 2 años, yo cuando entré a la secundaria tenía 12, él tenía como 14, 15. Parece que son pocos años, pero como que las mentes son muy diferentes a esa edad. Yo pues me iba con él y iba todos los días a su casa por él, porque mi casa está atrás y la de él está más adelante. Pasaba yo por él, nos íbamos a la escuela. Éramos tres los que nos íbamos juntos. Que bien cagado, porque de esos tres que nos íbamos juntos, el otro chavo, con el que no tiene nada que ver con esta historia, con él empecé mi vida sexual, pero bueno, es otra historia que contaré en otro momento. Empecé a hacerme muy amigo de este chico. No voy a decir nombres, porque igual, mire, no voy a decir nombres, pero la gente que es de mi barrio va a saber perfectamente de quién hablo. La gente donde crecí, para que le echo más leña al fuego, ¿no? Me empecé a ser muy amigo de él, no amigo, más bien como que iba por él a su casa, y en lo que se cambiaba, porque era muy guapo, era el galán de la secundaria, entonces se peinaba, y hablamos de los 90, estaba muy de moda hacerse como basecita, y él se peinaba su basecita, todo ese rollo, y yo pues más fodongo, pues yo llegaba, pues, como Dios me daba a entender, ¿no? Y en lo que lo esperaba, pues hablaba con su mamá, con su hermana, con su hermano, y me fui haciendo muy amigo de la familia, más que de él, de la familia. Y de repente yo ya estaba todo el día metido en esa casa, iba muy seguido, y sin darme cuenta me acabé acostando con su hermano, luego con él, luego con el papá, y luego resulta que el papá tenía un hijo perdido que reapareció, y también con el hijo perdido. Entonces fue muy curioso porque no fue como planeado. Yo honestamente nunca entré a esa casa pensando en que iba a hacer eso, o que iba a pasar eso, o que era parte de mi plan de vida, ¿no? Fue algo muy casual. De hecho, reitero, la gente que vive en mi barrio sabe perfectamente de quiénes hablo. Pero bueno, el papá incluso ya murió. Y de verdad, va a decir usted, ahorita esas dos personas, esos dos hermanos, porque el hermano que apareció y que era como hijo ilegítimo apareció, pues desapareció, ya nunca lo volvió a ver. Quién sabe qué fue él. Pero los dos hijos que sí son de esa familia, que viven ahí en el barrio todavía, o no, creo que sí. Yo los he visto cuando los veo ocasionalmente, porque realmente cuando me vine a vivir a México, realmente ya no tuvimos como una amistad ni comunicación, ni mucho menos, ya como que se perdió. Hoy día los veo, los dos, uno me lleva creo que 2, otro me lleva 4. Están más destruidos que Siria, pero se ven muy mal ya, o sea, de verdad que yo digo, puta, cuando éramos jóvenes eran muy atractivos, eran los del barrio, eran los galanes. Y de hecho yo con el más chico, pues me iba a ver a sus novias, me acompañaba a ver a sus novias, y luego él y yo acabamos en su casa haciendo lo propio, ¿no? Era como bien raro, porque pues yo lo veía que todas las chicas del barrio querían con él, y el que se lo andaba comiendo era yo. Pero bueno, y me acuerdo mucho una ocasión que la mamá, platicábamos de otro chico gay que se vestía de mujer, que era del barrio, y me decía que su esposo trabajaba en diferentes lugares, y me decía, no, pues a veces me da miedo que se encuentre con este chico
y que se lo eche, porque si yo me entero que mi esposo me engaña con un hombre, lo mato y lo mato y lo mato a él también. Y yo decía, puta, pues si supiera que aquí en su casa, yo, a ver, con el papá fue muy raro, porque yo llegué y a ver, yo tenía como 16 años, 17 años, o sea, fue súper raro, súper raro. Yo llegué a buscar a mi amigo, el papá estaba ahí y me empezó a preguntar, pues, qué onda, que si tenía novia, que si no sé qué mamadas, y pues una cosa llegó a la otra. Y muy cagado, porque ya en otro video les voy a contar cómo fue mi despertar íntimo en un pueblo. Cuando tú en un pueblo decides que eres gay o asumes que eres gay, o como que en tu cabeza por la falta de educación, bueno, a ver, lleven su mente a los 90, yo crecí en los 90, entonces en ese momento, por la desinformación más bien que había en las televisoras, en las novelas, toda la gente pensaba que ser gay era ser afeminado y ser pasivo. No había otra opción, ¿no? Hoy día sabemos que no es así, pero bueno, en ese momento, para mí el ser gay era eso, ¿no? Entonces yo ni por la cabeza ni me pasaba que yo pudiera usar mi que yo tenía, no que me gustara, no había opción, yo tenía que ser pasivo 100% porque era como fui educado. Entonces me acuerdo que ese señor empezó a platicar conmigo, y yo pues con él, muy padre, muy pipiris nice. No sé cómo empezó el toqueteo, y me acuerdo que me abrió el pantalón, me sacó mi asunto ahí, mi pispiote, y se lo metió a la boca. Para mí fue muy, muy sorprendente porque, número uno, nunca me lo habían hecho. Yo lo había hecho, pero pues nunca me lo habían hecho a mí. Y pues el señor era un señor como que tenía fama de muy mujeriego, muy que le encantaba ya saben, la quesadilla. Entonces como que me sorprendió. Y ahora que lo veo en retrospectiva con los años, digo, pues yo no era el primero que se lo hacía, porque ni me mordía. O sea, muy experto el señor, muy, muy experto, ¿no? Y yo creo que se volteaba y me ponía me volteaba y me ponía sus nalguitas en mi asunto. Pero nunca pasó de eso. Siempre fueron puro sexo oral. Y yo nunca se lo hice a él. Siempre él a mí. Siempre, siempre, siempre era como le encantaba eso, ¿no? Le encantaba que me viniera en su boca. Entonces eso era como raro. Después con los hijos, que también les dio por la tomada y todo este rollo. Luego yo me enteré por otros amigos en común que acabaron también ahí ensartados, ¿no? Pero es otra historia que no voy a contar aquí. Es cosa de ellos. Pero fue muy curioso porque yo nunca, reitero, nunca lo vi como una fantasía, nunca en mi cabeza fue como, yo hice esto y soy bien chingón porque me eché a los tres. Pues para mí pasó y pasó. Y ese día, en esa fiesta, que el chico lo comenta como una fantasía súper top, súper guau y súper inalcanzable, dije, madre, yo ni siquiera lo llegué a ver nunca como una fantasía, ¿no? Pues simplemente pasó y nunca lo vinculé con una fantasía. Ahora, a la edad que pasó eso, pues yo ni siquiera sabía que eran fantasías, ¿no? Todavía no tenía como ese alcance mental. Y sí, fue una cosa bastante. Con el papá fue muy casual, ¿eh? Fue muy poco. Fueron creo que 2 o 3 veces nada más. Fue muy poquito. Porque pues no era un señor que yo dijera me fascina o me encanta. A los 14 quieres echarte a lo que se mueva, ¿no? Pero también tienes límites, ¿no? Y tu señor pues era delgado, ¿verdad? Pero no me gustaba porque fumaba mucho y porque no sé, no. O sea, si fueron 2 o 3 veces fue porque pasó que llegué a la casa y estaba él solo y fue así, ¿no? Pero no fue como muy constante. Con los hijos sí, sobre todo con el más joven. Con el más joven fue muy cabrón, fue una relación bastante, nunca relación de ni noviazgo, mucho nada. Solamente, de hecho, le reitero, éramos amiguitos de barrio y me pedían, vamos a ver a mi novia, íbamos a ver a la novia. Y ahí yo esperaba 1 hora o 2 ahí, o hacíamos. El barrio muy pequeño. Entonces, cuando él entraba a ver a su novia, yo me quedaba afuera con más amiguitos ahí, no me quedaba haciendo nada. O sea, me quedaba con gente platicando. Él salía y nos íbamos al monte me imagino que a sacar todo el foie que había la novia dejado ahí, ¿no? No sé. El punto es que de repente pasan los años, yo voy en la prepa. Y este chico, yo tenía una amiga muy cercana que era trans, muy, muy amiga, muy cercana. Y un día me cuenta, pues mi marido, no sé qué. Era él, era el chico pues ya ahí como que yo decidí cortar, ya jamás buscarlo, ya no iré a esa casa con esa intención, porque yo apreciaba mucho a mi amiga trans, la apreciaba muchísimo y pues no quería como que este rollo, ¿sabes? De 2 mujeres, un camino. Entonces no me interesaba, la neta, y pues no
ya no me acerqué. Mucha gente pues me preguntaba, ¿por qué no le ves a fulano, no? No, sí le hablo, pero que ya menos, ¿no? Ya crecimos, ya cada quien tiene su rollo y pues ya, pues no. Y con el otro, con el mayor, pues sí era como más casualón, pero también se llegaba a dar seguidón. Pero con quien más tuve más intimidad fue con el más chico, mucha, no sé, muchas veces, ¿no? Y un chico bastante, reitero, muy guapo, era el galán del barrio, galán. Hoy día está completamente destruido, cayó en drogas, cayó en alcoholismo, está muy mal, pero me llama la atención, reitero, que nunca fue como una fantasía para mí. Y una vez, una borrachera que estábamos, que es otra cosa que pues no sé, también es parte de una borrachera que hicimos, yo ya iba en la prepa, tendría como 17, 18 más o menos, ya estaba mayor, y en la peda acabamos los dos hermanos y yo, ahí en trío, en un trío muy pipiris nice. No me acuerdo cómo entramos a esa casa porque fue un trío en casa de otra vecina que no sé por qué estaba la casa sola, ahí pasó todo. Pero fíjense, para mí yo nunca las vi como fantasías. Hacerlo con dos hermanos a la vez, pues ya lo hice. Hacerlo con papá e hijo, pues ya, pero reitero, para mí fue tan casual, tan parte del barrio, tan parte de lo que pasaba en ese momento, porque en mi barrio, a ver, yo reitero, yo crecí en Sonora en los 90s. Donde no había educación sexual, no había, éramos animalitos, los niños que de 13, 14, nos educábamos entre nosotros, tocándonos y explorando. Hoy día la chaviza tiene muchísimo más información, educación sexual de todo tipo. Nosotros no la tuvimos, entonces teníamos que buscar, que educarnos a como Dios nos diera a entender, y pues eso de acostarte con los hermanos no lo hice nada más yo, ¿no? En el barrio también lo hacían las chavas, porque era como este rollo de experimentar y de probar y de hacer cosas. Y como dije en otro video, que ya poco a poco yo me limité mucho, porque yo sé que mi familia ven mis videos algunos, ¿no? Entonces dije, pues igual, qué vergüenza que sepan eso. Lo estuve pensando mucho y dije, bueno, mi familia no me da de comer, yo vivo solo, trabajo por mi cuenta, tengo mis cosas. Voy a empezar a platicarles mis experiencias que me parecen muy interesantes, porque hace poco conocí un chavito de 20 y platicamos, justamente él me decía que lo criticaban porque tenía Grindr y porque usaba esta aplicación, y yo le decía, mira, yo en mi época, porque no había, si no, pues yo hubiera sido el rey del Grindr en aquel tiempo, ¿no? Entonces como que veo que a mucha gente joven está viviendo otras formas de aprender y de encontrarse. En nuestra época, los que somos mayores de 40 años como yo, si tú no salías de tu casa a buscar acción, no había acción, porque no había aplicaciones, no había WhatsApp, no había celulares para cada pronto, ¿no? Entonces he decidido un poquito contar mis experiencias, que son vastas. He vivido, yo sí puedo decir que he vivido plenamente, he hecho lo que he querido. No, se me hace muy soberbio decir me he acostado con quien he querido, porque no es así. Mucha gente me ha dicho que no, mucha gente me ha rechazado, pero sí he tenido una vida bastante activa, plena y diversa. Entonces voy a ir platicando mis historias. Y si a usted le escandaliza mi vida íntima, pues me vale pito, ¿no? Porque aparte me da mucha risa que la gente que más me criticó en el video pasado eran gays. Y manas, pues no, sabemos que entre nosotros pues, nuestra vida es bastante alocada. Entonces, y fíjense que yo pienso, platicar a un amigo la vez pasada, que mi vida íntima es mucho menos activa que la de un gay promedio, creo yo, porque pues es verdad que otro escándalo. Es verdad que tengo OnlyFans, es verdad que tengo este rollo, que me encanta tomar fotos encuerado, pero la gente que me conoce, que sabe quién soy, sabe que soy el más pinche aburrido de la vida. Yo no salgo de mi casa si no es realmente necesario. Yo me levanto, voy al gimnasio, regreso a mi casa, y si usted quiere venir a verme, adelante, pero yo salir a la calle a buscar, qué hueva, ya me canso. No, digo, pues no, soy muy tranquilo, no soy de vapores, no soy de cines, no soy de lugares de cruising. A lo más que llevo y que me gusta mucho es el metro, ¿no? Que nunca en la vida he pagado un boleto de metro para meterme a metrear. Siempre es cuando voy a algún lugar, último vagón. Pero lo que pueda pasar en ese lapso, bienvenido será, pero de que yo me meta a buscar, pues no. Pero chavos, cuéntenme ustedes, cuéntenme en los comentarios si han tenido fantasías con padre e hijo, si lo han hecho, si no lo han hecho, con hermanos. Platiquemos, cotejemos. Y reitero, en mi caso no fue fantasía, fue algo que se dio muy casual. Pero cuéntenme ustedes
qué les parece mi experiencia y si han tenido una experiencia muy similar. Y miren, para despedirme, les quiero mostrar mi playera de Chihiro, que está bien padre. Me la compré en el Chopo. Ay, me encantó. Solo que la pedí grande y me queda muy grande. Me quedó muy grande, siento que me veo muy ancho, pero bueno. Esto fue todo por hoy, chavos. Nos vemos hasta aquí mi reporte y seguiremos informando. Platíquenme de qué quieren que les hable porque sí tengo mucha tela donde cortar. Nos vemos.